Hola amigos de YouTube, mi nombre es Gonzalo y este es mi canal Black Baron FPV. Hoy vamos a estar tratando un tema que es de suma importancia para todos nosotros y que no sé si todos realmente estamos lo suficientemente informados al respecto. Las baterías de litio polímero. Cada vez más son los amigos droneros de los cuales me entero que tienen algún problema con sus baterías, ya sea que se les incendian, que se inflan, que se calientan o que directamente una vez que las sacan y las quieren usar no sirven más. En la mayoría de los casos se debe más que nada a un maltrato hacia la batería y a un incorrecto almacenamiento, lo que hace que la batería se deteriore y no funcione más. Hoy vamos a estar hablando de ese tema, cómo guardar nuestras baterías y entender un poquito el funcionamiento de una batería de litio polímero para poder cuidarla mejor. Cuando almacenamos una batería de litio polímero pretendemos al menos dos cosas. La primera es almacenarlas en un estado químicamente estable y la segunda es que se encuentren en el mejor estado posible el día que vamos a volver a usarla, cuando la necesitamos que esté en el mejor estado posible. Para entender la importancia de ponerlas en modo storage o almacenamiento, es importante que entendamos algunos fundamentos de las baterías de litio polímero. Las baterías de litio polímero, como todas estas que vemos acá, tienen un rango que va desde un mínimo, el mínimo extremo, de 2.7 volts hasta un máximo de 4.2 volts. A nivel industrial, el mínimo es de 3 volts, porque incluso llegando a ese mínimo todavía tenemos ese margen de 0.3 volts hasta los 2.7 y el máximo puede llegar en algunos casos a los 4.22 volts. Eso se usa mucho en los autitos de carrera, los coches de carrera que necesitan por ahí el máximo jugo que se le pueda sacar a la batería. Algunas vienen preparadas de fábrica para recibir y acumular 4.22 volts por celda. Ese voltaje mínimo y máximo del que acabamos de hablar tienen un impacto directo en la química de la batería. Vamos a hablar un poquito de cómo está compuesta una batería de litio polímero. Si alguna vez tuviste un accidente o reventaste una batería por el motivo que fuere, habrás visto que adentro traen una placa de carbono o grafito, un aislante y una placa de litio que usualmente es litio cobaltado. Todas ellas están entrelazadas de la manera que dijimos recién, con una especie de hojaldre. Se ven un montón de hojitas finitas, una arriba de la otra. Seguramente lo habrás visto, es como un hojaldre. Todo eso dentro de una celda que contiene un polímero en gel que funciona no solamente como un conductor, sino también como un estabilizador químico. Por eso, entendiendo que este polímero está ahí para estabilizar y facilitar la descarga, o sea, hace que la descarga sea lo más estable posible, químicamente hablando, que sea muy estable. Entendiendo ahora cómo está compuesta una batería, hablemos un poquito del funcionamiento. A muy grandes rasgos, ¿cuál es la dinámica del funcionamiento de una batería de litio polímero? Cuando la batería está cargada, esa placa de carbono de la que hablamos, que es nuestro ánodo, o sea el positivo, tiene todos los iones de litio que durante la descarga van a pasar a acumularse en nuestro cátodo, que es el negativo, que es la plaquita de ion de la que habíamos hablado anteriormente. El conductor entre uno y otro es ese polímero. El polímero no solamente que estabiliza todo, sino que oficia como conductor entre positivo y negativo. Cuando cargamos nuestra batería, lo que hacemos es el camino inverso, o sea, desde la placa de litio, los iones de litio pasan al positivo, al ánodo, perdón, y se acumulan nuevamente en nuestra placa de carbono o de grafito, como habíamos dicho. Y así se repite las veces que haga falta, o sea, no se pierde material, sino que simplemente van y vienen de un lado al otro, siempre a través del conductor, que es nuestro polímero, que al mismo tiempo está estabilizando toda esa reacción química. ¿Qué pasa cuando sobrecargamos una batería? Cuando nos pasamos de esos 4.2 volts que habíamos establecido como un máximo. El polímero se vuelve inestable. Eso quiere decir que pierde eficacia para estabilizar el litio. Mucho más lento se produce el mismo efecto si nosotros guardamos la batería cargada. Si la guardamos cargada, muy gradualmente ese polímero también sigue perdiendo la capacidad para estabilizar el litio y empieza a salir como un gas. Viste que cuando las vemos infladitas, que las puedes apretar y parece que estuviesen relleno de aire, eso en realidad es un gas que sale de la reacción química que no está pudiendo neutralizar el polímero.
En esos casos yo personalmente, y lo que recomiendan todos los fabricantes, es deshacerse de las baterías, tirarlas a la basura. Ya no sirven más, se neutralizan y se tiran. Nosotros lo vamos a notar, no solamente porque está infladita, sino porque pierde las propiedades que le permiten a la batería brindarnos una descarga eficiente. Y sumado a esto, se daña la resistencia interna de la batería. Si nos vamos al otro extremo, o sea, cuando nos pasamos de consumo por debajo de esos 2.7 volts que establecemos como mínimo extremo, acuérdense que el industrial es de 3 volts, el mínimo extremo de 2.7 volts, por debajo de eso la batería ya no sirve más, porque lo que hacemos al pasarla de consumo es aumentar la resistencia interna de la celda y reducir la capacidad de descarga y almacenamiento que tiene esa celda. Entonces tenemos que buscar, para almacenar nuestra batería, un voltaje químicamente estable. Un dato de color que no sé si lo tenían: las baterías, cuando están guardadas, si las guardamos, supongamos, full cargadas, como veníamos hablando, tienen un rate de descarga del 2% por mes. Si nosotros encontramos ese valor estable, químicamente estable, que está en la mitad entre uno y el otro, entre los 4.2 y los 2.7 volt mínimo, obtenemos un montón de beneficios. ¿Cuál es ese voltaje? Son 3.8, 3.85 volts. Y tenemos varias formas de llevar nuestras baterías a ese voltaje antes de guardarlas. Son muchos los beneficios que conseguimos con guardarlas en ese voltaje. El primero es que la estamos guardando en un voltaje químicamente estable, que lo que hace es reducir, justamente, valga la redundancia, las inestabilidades químicas dentro de la celda. Reducimos el rate de autodescarga a un 1%, o sea, es la mitad de lo que sería si la guardamos totalmente cargada. Y nos aseguramos la eficacia del polímero de la batería. Ahora hablemos un poquito de cómo hacemos para llevar estas baterías a ese voltaje ideal de 3.8, 3.85 volts del que estamos hablando. ¿Cómo hacemos entonces para poner a nuestras baterías en ese punto perfecto, estable de 3.8, 3.85 volts que nos van a asegurar que la podamos guardar tranquilos y cuando la saquemos de su almacenamiento podamos usarlas, cargarlas y usarlas tranquilamente? Bueno, hay dos casos que tenemos que considerar. El primero es si nuestra batería está cargada y el segundo es si la batería está descargada. Supongamos esto: nosotros cargamos nuestra batería, pensamos ir a volar mañana nos levantamos y llueve, no podemos ir a volar, y después de mañana no podemos ir a volar, ya sabemos que no podemos ir a volar por bastante tiempo, entonces vamos a guardar nuestras baterías. En ese caso que las baterías ya están cargadas, lo que tenemos que hacer es descargarlas a ese valor de 3.8, 3.85 volts por celda. Hoy por hoy todos los cargadores modernos nos traen la función de storage, o la mayoría de los muy usados, los más conocidos, nos traen la función de storage, en la que ponemos directamente que queremos guardar nuestra batería, en qué rate queremos que lo lleve a ese voltaje y listo. Pero hay otros que no. Hay cargadores como este, que es muy viejito. Este es un Triton Junior, es de los primeros cargadores que salieron para baterías de litio polímero hace muchísimos años. Y por ejemplo, este no tiene modo storage. Lo que sí traen todos los cargadores es la función de discharge. Tenemos que descargarlo al voltaje que nosotros necesitemos. En ese caso vamos a calcular los 3.8, 3.85 volts por celda y programar para que descargue a ese voltaje el cargador. Es de suma importancia que usemos el balanceador. Nosotros necesitamos que todos los elementos de la batería queden en el mismo voltaje, en el mismo rango de voltaje, ni un poquito más ni un poquito menos, porque si tenemos alguna diferencia, esa diferencia puede hacer que uno de los elementos se pase de consumo por debajo de esos 2.7 volts y arruine el elemento, por lo tanto la batería. En el otro caso, en que nuestra batería está descargada, supongamos que venimos de volar con todas nuestras baterías usadas, descargadas, y necesitamos guardarlas por un tiempo, sabemos que no vamos a poder ir a volar. En ese caso, directamente vamos al modo storage o la ponemos a cargar y balancear a 3.885 volts por celda y listo. Este tipo de cargadores modernos, yo estoy usando un Heatec X4 AC Pro,
es un excelente cargador y nos trae el modo storage en el que directamente yo conecto la batería, lo conecto al puerto de balanceo, le digo que lo quiero guardar, o sea lo pongo en modo storage, no en modo carga ni balanceo, y le digo a qué rate quiero que me lleve a cada elemento a los 3.8 volts, puede ser 1 ampere, pueden ser 500 miliamperes, lo que ustedes quieran, lo que necesiten, lo ponen ahí y lo dejan. Es importante también que lo revisemos, de que no lo dejemos solo. Siempre el rate de descarga es mucho más chiquito que el rate de carga, siempre en todos los cargadores. Algunos muy modernos, ponele, nos permite un rate un poco más grande, pero siempre el rate de carga, o usualmente el rate de carga, es un poco más grande, es bastante más grande que el rate de descarga. No importa cuánto tarde, tengamos en cuenta que esto es algo importante, que nos va a permitir guardar nuestras baterías, que nos duren mucho más, que no suceda ningún accidente ni nada feo mientras las tenemos guardadas, y que cuando las saquemos las podemos usar tranquilamente como en el primer día. En el caso de las baterías estas puntuales, que son las DJI, el mismo cargador, el mismo hub de carga que podemos conectar al cargador, nos trae una opción de carga y storage, o sea que mismo el hub se ocupa de llevarlas a un voltaje en el que podamos almacenarlas y no tengamos ningún problema. Si te gustó el video, compartilo. Si crees que le va a servir a alguien, también compartíselo. Si no estás suscrito, te invito a que se suscriba. Cualquier duda, cualquier consulta, como siempre, me la podés dejar en los comentarios. Y nos vemos la semana que viene en otro video de Black Baron FPV. ¡Hasta la próxima!